Buenos días, amados hermanos, nuevamente con mi hermana Débora, ¿verdad? Acá en la radio de Benecer, de las Suelas Piedra, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, amados hermanos, ¿verdad? Y a través también de las grabaciones que se están poniendo en YouTube, Julio Tomasino, y también a través del Facebook, Julio Tomasino, van a encontrar la grabación, ¿verdad?, de lo que estamos predicando y lo que estamos hablando, y todas las grabaciones que se están haciendo aquí en la radio a través del programa Jesús prepara mi vida. Hermanos, estamos gozosos, estamos contentos, estamos felices, ¿verdad?, de estar viendo la mano de Dios, cómo Dios cuando habla cumple, cuando habla y uno obedece, Él cumple, amados hermanos. Y yo me acuerdo hace un mes atrás, un mes y medio, predicando acá en la radio, ¿verdad?, el Señor pone en mi corazón que hable de ir a buscar la ovejita perdida, ¿verdad? Y yo lo que vino a mi corazón lo hablé, pero también lo tomé para mí, para aplicarlo, amados hermanos, y me está dando un resultado maravilloso, cómo Dios está poniendo el deseo de aquellos hermanos que están apartados, volverse al camino. Así que, amado pastor, amado siervo, sierva de Dios, que me estás escuchando, ¿verdad? Toma eso para tu vida, porque todos aquellos que un día estuvieron en el camino, aún trabajando, y se apartaron por distintas circunstancias, pero que los ojos de Dios nunca se apartaron de ellos, como el hijo pródigo, hoy es el momento del trabajo de la iglesia, ir a buscar a la oveja perdida, amados hermanos. Y yo me gozo de una manera maravillosa como Dios responde, ¿sí? Porque estábamos en la casa de mi hijo Ezequiel hace 3 semanas atrás, 3 semanas, y había una señora de 80 años que dejó de ir a la iglesia, estaba en otra iglesia, dejó de ir a la iglesia. Yo estoy aquí en la casa de mi hijo y cuando la veo, le digo al Señor, ahí hay una oveja perdida. Crucé para enfrente de la casa de mi hijo y digo, hermana, tantos años, ¿cómo anda? Se puso a llorar y dice, queriendo volver nuevamente a la iglesia. Digo, hermana, si usted quiere ir a la iglesia donde usted iba, gloria a Dios. No, pero yo tengo pensado ir donde estás vos y Marita. Y así comenzó, hermanos, que ya en este momento tenemos 5 personas, 5 hermanos, 6 hermanos, no 5, 6, amados hermanos, que después que Dios me da esa palabra acá, para yo predicarla, ¿verdad? Tenemos 6 hermanos que han venido a la iglesia, amados hermanos, ¿verdad? Que ellos habían abandonado el camino por años. Había uno que hacía como 12 años que no iba a la iglesia, 2 hermanos, una pareja, que hacía como 12 años que no iba a la iglesia. Y hermanos, Dios está llamando a los hijos pródigos. Está llamando a los hijos pródigos. Pon atención, hermano, a lo que estamos diciendo. Orá a Dios, clamá a Dios y pedirle, Señor, muéstrame ovejitas perdidas, que tú las amas y deseas que vengan al camino. Y Dios te va a guiar, hermano. Dios te va a guiar. Ya te digo, en un mes tenemos 6 almas, ¿verdad?, que volvieron, que estaban cansadas de comer algarrobos y se volvieron al Señor. Por eso, amado hermano, amado consiervo, consierva que me estás escuchando, en la parte del mundo que me estés escuchando, preocúpate de la oveja que se fue. Preocúpate porque Dios las ama y Dios tiene el perdón para ellas. Preocúpate de ir a buscar aquellas ovejitas que un día aún caminaron contigo. Sí, hermanos, Dios nos va a pedir cuenta. Su vara y su cayado está pronto para sacar de los pozos, de los ríos donde han caído las ovejas, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, somos esa vara que Dios usa, ese cayado que Dios usa para ir a buscar esas ovejas, amados hermanos.
Estamos en un tiempo final. Estamos en un tiempo donde Dios está llamando a su pueblo, amados hermanos, y está llamando a todos aquellos que aún no conocen a Dios, ¿verdad? Y tenemos que entender, tenemos que comprender cómo es el plan de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a obedecer y ser fervientes en el Espíritu para servir a Dios. Que es lo que Dios quiere de ti y de mí, que seamos fervientes en el Espíritu para servir a Dios, amados hermanos. Tenemos que orar mucho, iglesia amada del Señor. Tenemos que orar mucho por Rusia. Tenemos que orar mucho por este otro país que está en la guerra, Ucrania. Tenemos que orar mucho, hermano, ¿verdad? Dejémonos de banderías políticas. Dejémonos de bandería política y oremos por Rusia, hermano. Miraba el otro día en un informativo de Europa, amados hermanos, los soldados de Rusia llorando, uno los ve tan fríos, llorando, despidiéndose de sus hijos y sus mujeres gritando allí para que no fueran a la guerra. Son seres humanos, amados hermanos, son seres humanos, en el cual necesitan de Dios como necesito yo, como necesitas tú. Estamos viendo, hermanos queridos, lo que está pasando. Pero ellos son, no vamos a decir, ¿verdad?, la bandería política. No, Cristo no trabaja con bandería política de gobierno ni de partidos políticos, hermano. Saquemos ese odio que hay en los corazones, aún de pastores. Están las almas atrás de todo eso. Ciega, porque Satanás la cegó, como dice, Satanás cegó al mundo entero. Y Dios nos sacó de esa ceguera, porque nosotros también éramos ciegos. Amados hermanos, y hablamos como Rusia, como que fuera un contrincante. Sabemos que Rusia se va a levantar contra el pueblo de Dios. Sabemos que ahí está Gog y Magog, ahí donde que dice el profeta Ezequiel. Sabemos que es el oso que desmenuza. Pero ahí hay almas, hermanos queridos, hay almas que desean ser libres, hermanos queridos, almas que conocen a Dios, almas que han leído la palabra, aún escondidos, y nosotros debemos de orar por ello, hermano. A uno viendo eso se le caen las lágrimas. Amados hermanos, esos hombres no querían ir a la guerra, van obligados, amados hermanos, ¿sí? La familia con sus hijitos, despidiéndose de sus padres, amados hermanos. Y por el otro lado veo a Ucrania, saben las colas de miles y miles y miles de seres humanos creados por Dios, ¿sí?, haciendo fila para ir a buscar la comida. Y nosotros estamos viviendo en una jarana, amados hermanos. Debemos de orar, debemos clamar, debemos de gemir, amados hermanos. Debemos clamar por México. 2 temblores tremendos en esta última semana. Y se habla que viene uno peor. Hermano, se habla que viene uno de 10 en la escala de Richter, hermano. Son seres humanos que un día, así como nosotros, estábamos en pecado, tirados en el barro de la suciedad, del pecado, de la inmundicia, pero otros oraron y Dios nos convenció de pecado y aceptamos a Jesús. Ahora tú y yo tenemos que tener ese corazón de piedad, de compasión, como otros han tenido de nosotros, para estar orando por México, hermano. Hay que estar orando por Chile, hermano. Lo que se viene en Chile es espantoso. Lo que se viene en Ecuador. Lo que se viene en Puerto Rico, hermano. Lo que se viene en Estados Unidos. ¿Cuántos de nosotros que estamos escuchando tenemos familiares en Estados Unidos? ¿Cuántos? Amados hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que la iglesia ahora debe de estar, hermano, de rodillas, clamando, gimiendo por todas aquellas almas
hermanos queridos, que se están perdiendo. Ahora, fíjate lo que te voy a decir. Lo que sembrás, hermana y hermano, siervo y consiervo, amigo, lo que sembrás vas a cosechar. Si no orás, si no clamás por esas almas perdidas y no te importa, mañana, hermanos queridos, vas a cosechar lo que hay en tu corazón, para tu vida y para tu familia. Tienes que entender el momento que estamos viviendo. Momento de muerte, momento de destrucción, momento que el hombre llegó a estar sin piedad. Y la iglesia es la que es la luz, la iglesia es la que es el amor en la tierra. ¿Dónde está tu amor si no clamás por las almas? Undalay, alabashey, orondo, lobo, shanda, alabasai. ¿Dónde está el amor de ti? ¿Dónde está el amor de mí? Si no clamamos por las almas, si no gemimos por esas almas que se están perdiendo. Y a mí no me vengas con bandería política. Son almas creadas por Dios. Sacate ese odio, ese rencor que tenés en el corazón y mirá con los ojos de Dios. Son almas que Jesús pagó un precio y un alto precio, ¿sí? Y nos llama a nosotros como instrumentos de amor, como instrumentos de misericordia, como instrumentos de compasión por las almas. ¿Sabe lo que dice la palabra? Segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo, no a un partido político. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo, tú no te amas. Te estás mintiendo, sos ciego y guía de ciego. Y tenés que saber la verdad. Y alguien te lo tiene que decir. Amados hermanos, estamos corriendo peligro. Estamos en un momento final. ¿Y a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? ¿A ser evangélicos? Hermano, no es así. No es así. Por eso nosotros debemos de entender, debemos de comprender por qué nos llamó Dios y cuál es el rol que cada uno de nosotros tenemos, amados hermanos. Yo le decía a una hermana que tiene 80 y pico de años: hermana, usted está en el mejor momento de su vida. Y la mujer abre unos ojos grandotes, porque ella me dice: sí, yo ya no sirvo para nada. Y tiene como 82, 83 años. ¿Cómo usted no va a servir para nada? Usted es la más necesaria en la iglesia. Usted tiene que ser un puntal en la iglesia, en ayuno, en oración, en clamor. Usted es la más necesaria dentro de la iglesia. Porque ya no puede caminar, usted ya no tiene fuerza para caminar, pero tiene fuerza para orar. Y Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto con 80 años. La hermana se puso a llorar y dice: hermano, gracias porque yo ya creía que yo ya no puedo hacer nada para el Señor y eso me tenía amargada. ¿Cómo va a tenerla amargada, hermana? Si lo que usted haga va a ser mejor que lo que yo hago. Usted va a estar orando, va a estar clamando allí. Undalay, alabashey, orondo, lobosanda, labasai. ¿Cuántos hermanos se creen inútiles porque no le dan lugar para servir a Dios? Se creen inútiles, como que Dios ya los dejó de lado. Eso es mentira del diablo. Ponete a orar, ponete a clamar, ponete a gemir por las almas perdidas. Y ahí se te van a abrir los cielos, aunque te hagan la contra. Aunque te digan que no servís para nada, orá, seguí clamando, seguí gimiendo. Y cuando quieras acordar, se te abre la ventana a los cielos. Porque esta obra es del Señor, hermano. No es obra de hombre, es obra de Jesús. Y nosotros debemos entender que tenemos que obedecer a Dios, obedecer la palabra. Y tú fuiste llamado, hermana y hermano querido, no importa la edad que tengas, a servir a Dios. A servir a Dios. Hoy la iglesia tiene que estar de rodillas. Y si no podés arrodillarte, tenés que estar de pie. Tenés que estar clamando, tenés que estar orando. Amados hermanos,
aún, hermanos queridos, escuchaba en un informativo lo que dijo el presidente de Rusia. Y ustedes se creen que va a haber mundial, con una ironía satánica, con espíritus de demonios allí en ese hombre. Y ustedes se creen que va a haber mundial. Fíjense en la ironía de Satanás, amados hermanos. Está todo amenazado. Está todo amenazado con bombas atómicas. Estamos viviendo uno de los peores momentos, ¿sí?, de la historia. Pero la iglesia que obedece, esos 7.000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal, hombre en plural, hombre y mujer, van a ser usados de una manera maravillosa por el Señor. Y Dios quiere levantarte. Dios quiere usarte. Por eso Dios está llamando a todos aquellos, como decía al principio, a todos aquellos que están apartados, ¿verdad? Todos aquellos que están apartados, Dios los está llamando. Dios los está llamando y quiere confirmar su pacto con cada uno de ellos, como hizo con el hijo pródigo. Amados hermanos, debemos de entender esto, debemos comprender los tiempos. El sábado predicábamos en la iglesia, los tiempos. El Señor viene como ladrón en la noche, pero ustedes no están en tinieblas, sino que ustedes saben los tiempos de la venida del Señor. Un hijo de Dios no puede estar en tinieblas. Un hijo de Dios tiene que saber los tiempos de Dios y hablar y predicar conforme a los tiempos de Dios. Amados hermanos. Pero el Señor viene como ladrón en la noche. ¿Para quién? ¿Para quién viene como ladrón en la noche? Lea ahí en Tesalonicenses y vas a bien para quién viene como ladrón, pero no para el hijo de luz, no para aquel que está en el camino de Dios, no para aquel que ama la palabra y ama el reino de Dios y ama las almas. Ese no está en tinieblas, amados hermanos. No sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos los tiempos. Sabemos los tiempos. Por eso, hermanos, más que nunca tenemos que unirnos en oración, en clamor. Si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra, sanaré los corazones, sanaré la nación, sanaré tu familia, te sacaré de las enfermedades que estás. Ondalay, alaba Shei, orondo, lobo, sanda. Arrepiéntanos, vamos a arrepentirnos. Vamos a arrepentirnos, no somos nada, hermano, no somos nada, dependemos de Dios, dependemos de Dios. Quitemos todo orgullo, quitemos de nuestro corazón toda avaricia, que aún no se nombre entre ustedes, dice la palabra. Hermanos queridos, tiempos finales, tiempos donde nosotros tenemos que estar agarrados del Señor con las dos manos, hermano, con las dos manos. Y Dios mañana, hermano, conforme a lo que hemos sembrado, es lo que vamos a cosechar. Lo que hemos sembrado es lo que vamos a cosechar. Si hay amor en tu corazón, en el momento de la prueba, en el momento más difícil, vos vas a recibir amor de tus hermanos. Vas a recibir el amor de Dios. Pero si tú no tienes amor sobre tu prójimo, ¿sí?, no vas a recibir amor. Porque lo que sembrás cosechás. Esa es una ley. Y esa ley está para los buenos y para los malos. ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Qué es lo que estás sembrando, amado hermano? Amada hermana, ¿qué es lo que estás sembrando? Por eso yo te digo de todo corazón, ¿sí?, momento de decirle al Señor, Señor, te pido perdón. Te pido piedad y misericordia sobre mi vida. Señor, no hay amor en mi corazón por esas almas de otros países que fueron creadas por ti, igual que yo. Dame ese amor, esa compasión por las almas, que cuando yo vea todo lo que está pasando, a mi corazón le cause dolor. Mi corazón se quebrante delante de todo esto que está pasando.
Hermanos, debemos de entender los miles y miles de personas en el mundo que están quedando sin hogar, que han trabajado toda una vida, amados hermanos, por terremotos, por vientos como está pasando en Estados Unidos, amados hermanos, huracanes, por todo lo que está pasando. Los que están allí en el medio de la guerra, de un lado y de otro, hermano. Yo escuchaba la cifra de muertos y cómo se mienten unos a otros con las cifras de muertos, y es espantoso. Rusia dice que hay más de 68.000 muertos. 68.000 muertos por la guerra. Que la pandemia no se llevó 68.000 muertos. Ucrania dice otra cifra. Amados hermanos, hablan la cantidad de niños que han muerto. Amados hermanos, ¿y la iglesia? Está todo escrito como para lavarse las manos como Pilato. Está todo escrito, está todo escrito. Pero Dios, en Ezequiel 22:30, ya hemos leído una cantidad de veces este pasaje, hermano. Fíjense en lo que dice aquí, y tenemos que tener temor de Dios. Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. No se olviden nunca eso. Isaías, el profeta Jesús. Jeremías, el profeta del Padre. Dice 22:30 Ezequiel: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, un intercesor, una hermana, un hermano que interceda, un pastor, una sierva que interceda delante de mí a favor de la tierra. Escucha bien, a favor de la tierra, para que yo no la destruye y no lo hallé. Qué tristeza para Dios, ¿no? Qué tristeza para el Señor. Y no lo hallé. Ahora, Dios no sigue buscando intercesores. Dios nos sigue buscando hermanos con corazones constritos y humillados para orar por nuestro prójimo, para orar por la creación de Dios. ¿Te crees que esta palabra es solamente para el Antiguo Testamento? Estás equivocado. La iglesia, Dios nos manda a estar orando sin cesar, y más cuando aquellos días se acercan. Por eso, hermano, que Dios te abra el corazón, te abra el entendimiento, los momentos que estamos viviendo, ¿sí? Que la iglesia debe estar de rodillas. La iglesia debe estar en un clamor, aún por nuestro país, aún por nuestro país, por nuestras autoridades. No importa la bandería política. La palabra dice que debemos orar por los que nos gobiernan, para que nosotros prediquemos sosegadamente, quietos y bien, que oremos. Ustedes se creen, hermanos, que si no estamos unidos en oración, de aquí a un par de añitos, ¿no viene persecución contra nosotros? Si todo se está preparando, hermano, todo se está preparando para un cambio. Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos fortalezca, ¿sí? Y que Dios nos abra el corazón al entendimiento, que no podemos jugar a que somos religiosos. Tenemos que ser creyentes, amar el Evangelio, amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos.